A las 2 de la madrugada la ciudad estaba dormida, y solo el coche ocasional, con sus neumáticos susurrando sobre el pavimento, demostraba que el mundo seguía girando. La vibración de mi teléfono me despertó, no un tono de llamada agudo, sino un zumbido sordo e insistente golpeando una y otra vez contra la mesita de noche de madera, llevando su inquietud hasta los extremos de mis nervios. A mi lado, mi esposo, Michael Parker, respiraba de manera uniforme y profunda. Yacía de costado con un brazo descansando donde siempre lo hacía, alrededor de mi cintura, el calor de su cuerpo filtrándose a través de mis pijamas delgados. Sin embargo, esta cama que habíamos compartido durante 7 años de repente se sintió desconocida y fría hasta los huesos. No me moví. Lentamente, dolorosamente lento, giré mi cabeza hacia el resplandor fantasmal de la pantalla. Había llegado un mensaje de WeChat de un perfil desconocido. Una selfie de una mujer joven, maquillaje meticuloso, un rastro de dulzura provocativa en sus ojos. Abrí una foto, y en un instante el calor se drenó de cada miembro y hueso. El fondo era una suite de lujo en un hotel de 5 estrellas, sábanas blancas en desorden, ropa esparcida por el suelo, cada detalle anunciando inequívocamente lo que acababa de suceder. El sujeto de la foto era Michael, con el torso desnudo y durmiendo profundamente, su perfil hermoso. Inusualmente gentil en la luz tenue. Una mujer joven, la dueña de ese perfil, acurrucada contra su pecho, sosteniendo su teléfono y haciendo una V de victoria hacia la lente. En su rostro había alardeo descarado y posesividad. En la esquina inferior derecha, una marca de tiempo mostraba claramente las 10 de la noche de anoche. Y a las 10 de la noche de anoche Michael me había llamado, diciendo que había una emergencia con un proyecto de la empresa. Que necesitaba trabajar horas extra en la oficina, tal vez toda la noche. Su voz llevaba justo la medida correcta de cansancio y disculpa. Incluso le había recordado gentilmente que se cuidara, que no se excediera. Así que esa empresa suya era el tierno refugio de otra persona, y el proyecto en el que se esforzaba era sobre el cuerpo de otra persona. Me quedé mirando la foto. No había dolor punzante donde lo esperaba, ni furia histérica, solo un frío extremo. Extendiéndose poco a poco desde las plantas de mis pies, congelando mi sangre y entumeciendo mis nervios. Me sentí como una espectadora, mis plantas saliendo de mí, observando con indiferencia a la mujer acostada en esta cama, viendo su matrimonio ridículo y esta traición largamente premeditada. Abrí los momentos de la chica. La publicación más reciente era la misma foto con el pie de foto, el beso de buenas noches de mi cachorrito exclusivo. Debajo había likes de varios amigos en común y comentarios coquetos. Así que todo el mundo lo sabía, todos excepto yo, la esposa apropiada mantenida en la oscuridad como una completa tonta. Esa frase, cachorrito exclusivo, me revolvió el estómago. El hombre a mi lado tiene 35 años. En el trabajo es el respetado señor Parker, para mí un esposo considerado y atento, y para otra mujer se convierte en un cachorrito dócil. Qué irónico. No lo desperté y no eliminé a la chica. Levanté las sábanas y descalza me deslicé al estudio sin hacer ruido. El suelo estaba helado, el frío se disparó desde las plantas de mis pies directo a la coronilla y me hizo estar más despierta. Encendí la computadora, la luz de la pantalla bañando mi rostro exangüe. En la barra de búsqueda, escribí el nombre de la chica, Vivian Reed. Sus momentos habían revelado demasiado. Su título de trabajo, incluso un rincón de su placa de empleada y una selfie, operaciones de nuevos medios en una empresa de Internet modestamente conocida. Encontré fácilmente el sitio web de su empresa y bajo Contáctanos, la bandeja de entrada de denuncias del Departamento de Disciplina y Supervisión. Guardé la foto incriminatoria junto con capturas de pantalla de su publicación de momentos, abrí un nuevo correo electrónico a esa bandeja de entrada, y escribí el asunto, denuncia de nombre real sobre la conducta personal de su empleada. Vivian Reed, Emily Ward. No exageré, no lancé una acusación emocional. Mantuve mis palabras en el correo electrónico, tan calmadas y objetivas como fuera posible, exponiendo los hechos claramente. Incluí su nombre completo, departamento, e incluso deduje su número de empleada a partir de los dígitos borrosos visibles en su credencial. La evidencia era sólida, innegable. Lo revisé sin errores tipográficos. Mi dedo se mantuvo sobre el botón de enviar por apenas un segundo antes de presionarlo sin vacilación. El correo se envió. Cerré la computadora. Todo el proceso fue fluido, sin rastro de duda. De vuelta en la habitación, puse mi teléfono en silencio, lo arrojé sobre la mesita de noche y me acosté de nuevo, jalando la manta sobre mi cabeza. En la oscuridad, Michael se dio la vuelta, su brazo rodeándome una vez más, murmurando algo en satisfacción somnolienta. No me moví, dejando que el aroma familiar de tabaco mezclado con el perfume extraño se filtrara en mis sentidos.
Cerré los ojos y me obligué a dormir. Aunque el cielo estuviera a punto de colapsar, dormiría primero. La venganza era un juego largo, uno que demandaba resistencia tanto física como mental. No podía agotar toda mi energía en la primera ronda. La mañana siguiente no me despertó mi alarma, sino el movimiento a mi lado. Michael estaba despierto, como había hecho cada mañana durante los últimos 7 años, se inclinó y rozó un suave beso en mi frente. Buenos días, cariño. Su voz estaba ronca por el sueño, goteando ternura. Si esto hubiera sido antes de ayer, le habría devuelto el beso, sonreído y le habría deseado un buen día. Pero ahora la calidez de sus labios contra mi piel solo me llenaba de asco visceral. Como una babosa resbaladiza y pegajosa arrastrándose por mi frente. Me obligué a no apartarlo y simplemente dejé escapar un débil abriendo los ojos. ¿Dormiste bien?, preguntó mientras se levantaba de la cama. Estuvo bien, respondí sentándome. Mi mirada se desvió aparentemente por casualidad, hacia la mesita de noche. La pantalla de su teléfono se iluminó mostrando docenas de llamadas perdidas, todas del mismo nombre. Vivian Reed. Se dio cuenta de mi mirada, y su mano se disparó para agarrar el teléfono con una velocidad que se sintió antinatural. Un destello de pánico e irritación cruzó su rostro apuesto, pero desapareció en un instante. Deslizó el teléfono en el bolsillo de su bata como si nada hubiera pasado. Voy a asearme, dijo con una sonrisa rígida antes de dirigirse hacia el baño. Cuando su espalda desapareció en el baño, tomé mi propio teléfono. Yacía silencioso en modo silencioso, pero la pantalla mostraba el mismo bombardeo implacable de mensajes y llamadas perdidas. Docenas de llamadas perdidas, más de 100 mensajes de WeChat, todos de Vivian. Los abrí. Línea tras línea de texto histérico saltó a la vista. Emily Ward, maldita perra. Tú hiciste esto, ¿no es así? Me has arruinado. La empresa me despidió. Apenas pasé mi periodo de prueba ayer. Has destruido mi carrera. ¿Con qué derecho me haces esto? ¿Crees que esto hará que Michael regrese contigo? Ni lo sueñes. Él me ama. No eres más que una bruja vieja y fea. Solo espera. No te dejaré ir. Pagarás por esto. Revisé las maldiciones sin que cambiara mi expresión, levantando la comisura de mis labios. En una curva fría. Esto es todo lo que se necesita para que te rompas, y crees que eres apta para ser la amante de alguien. ¿Para robar el esposo de otra? Patético. Tomé capturas de pantalla de cada mensaje sin perder una línea, luego bloqueé permanentemente. Y eliminé su contacto. La paz se restauró. Cuando Michael salió del baño, su expresión era más sombría. Su cabello húmedo mientras se lo secaba con la toalla. Se movió casualmente hacia mí como por accidente, luego preguntó en un tono de prueba, cariño, ¿hiciste algo anoche? Levanté la vista y me encontré con su mirada inquisitiva. Sus ojos llevaban la mezcla perfecta de inocencia y confusión. ¿Qué podría haber hecho? ¿De qué exactamente estás hablando?, preguntó. Mi respuesta fue calmada, mi tono sin la más mínima ondulación. ¿A qué te refieres? Mi pregunta lo tomó desprevenido. Su mirada vaciló como si tratara de leer alguna pista de mi expresión. Pero estaba demasiado serena, tan serena que incluso él comenzó a dudar de sus propias sospechas. No sé nada, murmuró apartando la mirada. Solo pensé que dormiste inusualmente profundo anoche. Ni siquiera un trueno te habría despertado. El proyecto de la empresa ha estado ocupado últimamente. He estado demasiado cansada, respondí con ligereza, luego me levanté de la cama. Te haré el desayuno. No le di oportunidad de seguir indagando. En la mesa del desayuno, el ambiente se sentía pesado. Sorbí mi avena en pequeños bocados constantes, mientras Michael pinchaba distraídamente el huevo frito. En su plato, sus ojos dirigiéndose una y otra vez hacia su teléfono. De repente sonó en el peor momento posible. Se sobresaltó como si se hubiera quemado, miró la identificación de llamada y rápidamente rechazó la llamada. Su rostro traicionando pánico. La empresa me está presionando. Necesito ir allá, dijo, devorando unos bocados de comida, agarrando su chaqueta de traje y dirigiéndose hacia la puerta con prisa. Maneja con cuidado, dije, poniéndome de pie para alisar el cuello ligeramente torcido de su camisa con un recordatorio gentil. Su cuerpo se tensó y me dirigió una mirada que era complicada, casi cautelosa, antes de irse sin otra palabra. En el momento en que la puerta de seguridad se cerró de golpe, la ternura se desvaneció de mi rostro, dejando solo burla fría. Sabía que el colapso de Vivian Reed ya estaba comenzando a quemarlo. Ahora se iba a manejar el desastre que su pequeña amante mimada había causado. Terminé el desayuno a mi propio ritmo, luego encendí la computadora y me conecté al
Foro interno de la empresa de Vivian. Fijado en la parte superior de la página principal había un anuncio audaz sobre el despido del empleado del departamento de operaciones. Vivian Reed por violaciones graves del código de conducta de la empresa. El aviso tenía un tono duro, declarando que su mala conducta personal había dañado severamente la reputación de la empresa y causado consecuencias extremadamente negativas. Con efecto inmediato su empleo fue terminado, y la empresa se reservaba el derecho de emprender acciones legales. Despiadado y preciso, exactamente como debía ser. Satisfecha, cerré la página, luego borré todo rastro de Vivian de mi teléfono, incluyendo registros de llamadas y capturas de pantalla. Una vez que todo estaba limpio, llamé a mi mejor amiga, Sophia Grant. Era abogada, calmada, decisiva, de lengua afilada, y mi estratega más confiable. Sophia, ¿estás libre para almorzar? Yo invito. Del otro lado, inmediatamente percibió que algo andaba mal. ¿Pasó algo? Dije con tranquilidad. Michael me dio un gran regalo. Tengo que devolver el favor. En un restaurante occidental silencioso del centro, Sophia escuchó mi relato. Al final, su cuchillo y tenedor chocaron ruidosamente contra su plato con un sonido metálico agudo. Joder, Emily, eres increíble, dijo, mirándome con los ojos muy abiertos. ¿Eliminaste a la amante en una noche? Con esa clase de eficiencia, estás desperdiciada no trabajando en inteligencia. Revolví mi café en silencio. Una vez que pasó su shock inicial, los instintos de abogada de Sophia se activaron, yendo directo al corazón del asunto. Bien hecho. Pero, Emily, sabes que Vivian es solo un peón. El verdadero jefe es el hombre en casa. Lo sé, respondí, encontrando sus ojos con compostura firme. Entonces, ¿cuál es tu plan? C. ¿Confrontarlo? ¿Pedir el divorcio?, preguntó, frunciendo el ceño. Negué con la cabeza. Confrontarlo sería dejarlo salirse con la suya demasiado fácil. Mi voz era suave, pero llevaba un filo que no dejaba lugar a dudas. Voy a hacer que pierda todo lo que realmente le importa, pieza por pieza, en él. Momento exacto en que cree que aún tiene todo bajo control. Sophia me estudió, sus ojos volviéndose complicados. Me había conocido por más de una década, desde la chica tímida e inocente en la universidad hasta el ama de casa, que una vez se entregó al amor sin vacilación. A sus ojos, siempre había sido el tipo de mujer tradicional que lloraba por amor, reía por amor y valoraba el matrimonio y la familia por encima de todo lo demás. Pero la mujer que estaba sentada frente a ella ahora era calmada, racional, e incluso un poco fría. Los ojos que una vez habían sido tan claros como el agua ahora solo contenían un frío insondable. Emily, dijo con un rastro de preocupación en su voz. Has cambiado. La gente siempre cambia, respondí, curvando las comisuras de mi boca en una sonrisa tenue y amarga. Pero me vi obligada a hacerlo. Michael Parker mató personalmente a la ingenua y gentil Emily Ward. De ahora en adelante la que sobreviva será una luchadora, una mujer que vive solo para sí misma. Sophia suspiró, tomando mi mano helada entre las suyas. Hagas lo que hagas decidir hacer, te apoyaré. Deja los asuntos legales en mis manos. Solo recuerda protegerte. No dejes que te lastime. Ya no puede lastimarme más, dije en voz baja, retirando mi mano de las suyas. Una persona muerta no siente dolor. Mi corazón murió en el momento en que vi esa fotografía. Esa noche, cuando Michael llegó a casa, se veía preocupado y agotado. No mencionó a Vivian Reed para nada, solo se quejó de lo ocupada que había estado la empresa últimamente, de cuánta presión tenía el proyecto, usándolo como excusa para su extraño comportamiento. No lo confronté. Continué representando el papel de la esposa obediente, preparándole el baño, sacando ropa limpia y ofreciéndole una taza de té caliente en los momentos justos durante sus quejas. Parecía haber bajado un poco la guardia, pero sus ojos aún se desviaban y siguió tomando su teléfono para escribir respuestas rápidas antes de borrarlas igual de rápido. Sabía que aún estaba lidiando con el desastre que Vivian había dejado atrás. Una mujer joven recién despedida, su futuro arruinado. Alguien así no se rendiría tan fácilmente. Después de su baño, se sentó en el sofá con su bata y de repente dijo, cariño, compremos un auto nuevo. He estado viendo el nuevo BMW X5. Te quedaría bien. Estaba podando los lirios en el florero, y mis manos se detuvieron por solo un momento. Era raro que él sugiriera una compra grande como esta. Nuestras finanzas estaban en buen estado, pero siempre las había manejado con un enfoque constante y conservador. ¿Por qué la urgencia repentina de cambiar de auto? Le pregunté casualmente, girándome hacia él. ¿Has estado trabajando tan duro últimamente? Quería recompensarte, dijo con una sonrisa que contenía tanto adulación como culpa.
Interiormente me burlé. Una recompensa para mí. Más probable era que quisiera usar el dinero para calmar a la amante cuya vida acababa de destruir. O quizás ya sospechaba que Vivian podría exigir un pago enorme y estaba tratando de separar silenciosamente una porción de nuestros bienes conjuntos de antemano. La empresa tiene muchos proyectos ahora mismo y los gastos son altos. Esperemos un poco, dije ligeramente, usando la excusa de las presiones del presupuesto doméstico para rechazarlo. Su expresión se ensombreció, pero no insistió más. Esa noche se agitó inquieto, mientras yo dormí más profundamente de lo que había dormido en meses. Desde ese día en adelante comencé silenciosamente a hacer un inventario de todos nuestros bienes familiares, bienes raíces, ahorros, acciones y fondos. Fotografié y respaldé cada certificado y documento, encriptándolos antes de subirlos. Todo a la nube. También desenterré los estados de cuenta de tarjetas de crédito y registros bancarios de Michael de los últimos años. Lo que encontré me impactó. Durante varios de sus supuestos viajes de negocios, su tarjeta de crédito mostraba grandes transacciones en boutiques de lujo, restaurantes de alta gama y hoteles en esas ciudades. Muchos de los beneficiarios eran nombres que nunca había escuchado antes. Su aventura no fue accidental, y Vivian Reed probablemente era solo una de muchas conquistas. Las grandes transacciones inexplicadas insinuaban secretos mucho más profundos de lo que había imaginado. Mi corazón se volvía más pesado a cada minuto. Esta batalla iba a ser más difícil y más sucia de lo que había planeado. En los días que siguieron, me moví como un cazador en las sombras, paciente y vigilante de mi presa. Michael parecía convencido de que el incidente con Vivian Reed había quedado atrás y que la vida había vuelto a la normalidad. Se volvió más atento que nunca, incluso tomando la iniciativa de ayudar con las tareas domésticas. Los fines de semana, me llevaba al cine o me sorprendía con pequeños gestos románticos. Pensó que con estas baratas muestras de devoción, podía borrar su traición y mantenerme como la misma mujer tonta que una vez lo había amado ciegamente. Externamente acepté toda su bondad sin un parpadeo de emoción, pero por dentro me estaba burlando. Mientras más actuaba, más me sentía disgustada. Para entonces, ya había comenzado una investigación más profunda y más discreta. Descubrí que había estado transfiriendo dinero silenciosamente de nuestra cuenta conjunta a una cuenta desconocida. En pequeñas cantidades frecuentes. Los movimientos eran sutiles. Si no hubiera sido yo quien revisaba los estados de cuenta, habrían pasado desapercibidos. Usando mis habilidades como gerente de producto, junté información de bases de datos CEO, corporativas públicas y las migajas digitales que dejó en las redes sociales. Finalmente rastreé al propietario de la cuenta, y no era Vivian. Pertenecía a un hombre de mediana edad llamado Sr. Zhang, alguien que Michael había descrito una vez como un socio comercial muy importante. Mi pulso se aceleró. Esto ya no era solo infidelidad. Involucraba intereses comerciales complicados, posiblemente incluso actividad criminal. Para probar mi sospecha, tendí una trampa. En una reunión familiar, mencioné casualmente frente a nuestros parientes que la empresa de un amigo había realizado recientemente una auditoría interna y descubierto que un ejecutivo malversaba fondos. Ya se lo habían llevado la policía. Mientras hablaba, estudié de cerca la reacción de Michael. La mano que sostenía su copa de vino tembló muy ligeramente. Rápidamente lo disimuló tomando un sorbo, pero las finas gotas de sudor que se formaban en su sien traicionaban su ansiedad. Estaba ocultando algo y era grande. Esa noche, mientras él estaba en la ducha, encendí su computadora portátil personal. Estaba protegida con contraseña, pero lo conocía demasiado bien. Su contraseña siempre había sido nuestro aniversario de boda. La ironía no se me escapó. Usaba un código lleno de supuesto amor para encerrar inmundicia. Usando software profesional de recuperación de datos, restauré varios archivos eliminados, borradores de contratos encriptados, un plan de proyecto detallado y una serie de correos electrónicos sugestivos. Pasé toda la noche juntando estos fragmentos y lentamente un esquema masivo emergió. Michael estaba desarrollando secretamente un nuevo proyecto a espaldas de su empresa y su financiamiento era altamente sospechoso. Varias sumas grandes habían sido transferidas desde la empresa del Sr. Zhang, luego canalizadas a través de una red de cuentas hacia múltiples empresas fantasma bajo el control de Michael. Esto era malversación y lavado de dinero corporativo de manual. Él no solo había traicionado nuestro matrimonio, había traicionado a su empresa, y estaba caminando sobre el filo de la navaja con la ley. Le conté a Sofía todo lo que había descubierto. Ella respiró hondo bruscamente. Emily, esto es mucho más serio de lo que pensábamos.
Esto no se trata solo de divorcio y división de bienes. Este es un caso criminal. Su tono era más serio de lo que jamás le había escuchado. Michael está jugando con fuego. Necesitas cortar lazos inmediatamente y tienes que tener cuidado. No dejes que te arrastre con él. Su consejo era reportar todo anónimamente a las autoridades de inmediato, luego solicitar el divorcio para salir lo más rápido posible. Pero negué con la cabeza, mi mirada fría e inquebrantable. No solo quiero salir. Si lo reporto ahora, sí, su vida se arruinará y probablemente terminará en prisión. Pero con su astucia podría volverse contra mí, afirmar que yo era socia en el esquema, o incluso incriminarme como la mente maestra. Y el dinero que malversó sería recuperado por la empresa, como su esposa, podría irme sin nada. No podía dejarlo caer tan fácilmente. Quería que cayera directamente en la trampa que había cavado para mí con sus propias manos. Quería que él, en su codicia, me entregara personalmente la misma evidencia que lo destruiría. A él. Comencé a trazar mis planes en secreto. Organicé cada pieza clave de evidencia, registros de transferencias, borradores de contratos, intercambios de correos. En categorías separadas y claramente etiquetadas. Hice 3 copias de respaldo en diferentes memorias USB. Una se la di a Sofía, una la escondí en la caja fuerte de la empresa, y una la mantuve conmigo en todo momento. Consulté con Sofía sobre cómo proteger mejor mis bienes matrimoniales en la tormenta que se avecinaba. Michael parecía completamente ajeno al peligro que se acercaba. Últimamente me había estado colmando de aún más atención, comprándome bolsos caros. Reservando cenas cursis y con estrellas, susurrándome infinitas palabras dulces. Pensaba que el dinero y el romance podían reparar nuestra relación, sin darse cuenta de que cada regalo que me daba, cada línea que decía, era como arrojar otra palada de tierra ardiente sobre su propia tumba. Externamente sonreía y aceptaba su bondad, pero por dentro estaba contando los días. Michael, tu final está cerca. El zorro finalmente mostró su cola. En una noche que había escenificado cuidadosamente con flores y vino tinto, tomó mi mano y me miró. Con profundo afecto. Cariño, he estado trabajando en un proyecto con un retorno increíblemente alto, pero aún me falta un poco de capital inicial. Me burlé internamente, pero puse exactamente la expresión correcta de preocupación. ¿Cuánto? Alrededor de 3 millones, dijo, haciendo una pausa antes de fijar sus ojos en los míos. Me preguntaba si podrías usar esa propiedad prematrimonial a tu nombre, el apartamento que tus padres te dejaron, como garantía para un préstamo bancario. No te preocupes, esto sería una inversión conjunta entre nosotros. Una vez que el proyecto tenga éxito, dividiremos las ganancias 50-50, y entonces te conseguiré una villa aún más grande. La imagen que pintó era hermosa, su voz goteando tentación. Si aún hubiera sido la tonta enamorada que una vez fui, podría haberle creído. Pero ahora todo lo que sentía era repulsión. No solo había drenado nuestros activos compartidos, ahora quería hundir sus garras en la única seguridad que mis padres me habían dejado. La codicia de este hombre no tenía fondo. No acepté inmediatamente ni me negué de plano. Dejé que una expresión conflictiva y vacilante cruzara mi rostro. Esta es una gran decisión. Necesito pensarlo. Y es de mi mamá y mi papá, yo. Mi vacilación debe haber sido exactamente lo que él esperaba, porque inmediatamente intensificó su persuasión. Prometió, juró por su vida, incluso mencionó a nuestros futuros hijos, alegando todo era por el bien de nuestra familia. Su actuación podría haberle ganado un Oscar. Fingí estar convencida, pero puse mi condición. Michael, no es que no confíe en ti, pero sabes lo cautelosa que soy. Podríamos firmar un acuerdo de inversión detallado, en blanco y negro, estableciendo claramente cada uno de nuestros derechos y obligaciones, especialmente a dónde irá el dinero y quién asumirá el riesgo. Así podré sentirme tranquila. Cuando escuchó mi petición, se relajó visiblemente. Para él, yo era solo una ama de casa excesivamente cautelosa pero por lo demás ignorante. Firmar un acuerdo era meramente una formalidad para tranquilizarme. Por supuesto, por supuesto. Como sea que quieras que esté redactado, lo haremos a tu manera, dijo fácilmente. Pensaba que tenía todo bajo control, sin darse cuenta de que caminaba directamente hacia la trampa que yo había diseñado para él. Inmediatamente llamé a Sofía para contarle las noticias. Su voz tembló de emoción al otro lado de la línea. Emily ha mordido el anzuelo. Esta es una oportunidad de oro. Déjame redactar el acuerdo, tú asegúrate de que lo firme bien claro. Para que muera bien claro. Durante los siguientes días discutí los detalles de la inversión con Michael delante de él, mientras en segundo plano, Sofía y yo afinamos cada línea de lo que yo llamaba el contrato de la muerte.
Sofía, fiel a su reputación como abogada de primera, elaboró un acuerdo que en la superficie parecía una inversión conjunta justa y razonable entre esposos, pero que en realidad ocultaba innumerables trampas legales. Claramente establecía que los fondos del préstamo debían usarse exclusivamente para el propósito designado. Todos los fondos, según el acuerdo, debían usarse exclusivamente para el proyecto específico descrito, con Michael asumiendo la responsabilidad completa por la seguridad de esos fondos. La cláusula más crucial establecía que si alguna vez se descubriera que el proyecto involucraba cualquier actividad ilegal o no conforme, o si resultaba en cualquier pérdida financiera, todas las responsabilidades legales y daños económicos serían asumidos únicamente por Michael Parker, sin ninguna conexión conmigo. En absoluto. Para tranquilizarme y lograr que firmara, Michael incluso se ofreció voluntariamente a incluir varios términos desfavorables para él mismo como una garantía de que la inversión se recuperaría en 2 años, o de lo contrario, él compensaría usando sus activos personales. En su mente estas cláusulas nunca se activarían, así que las aceptó sin dudarlo. Antes de que firmáramos, saqué de un compartimento oculto en mi estudio las copias que había preparado hace mucho tiempo. El contrato en las sombras que Michael había firmado en privado con el señor Zhang, junto con los registros clave de transferencias bancarias. Los coloqué junto al acuerdo de inversión que estábamos a punto de firmar, tomé una foto y se la envié a Sofía. Mañana cerramos la red. Al día siguiente nos reunimos en un bufete de abogados. Sofía asistió como mi representante legal, vestida con un traje negro elegante, su presencia dominando la sala mientras explicaba profesionalmente cada cláusula del acuerdo. Michael se volvió visiblemente impaciente, pero como estaba ansioso por conseguir el dinero, se obligó a sí mismo a escuchar hasta el final. Cuando llegó el momento de que la segunda parte firmara, garabateó su nombre con trazos audaces y confiados. En el momento en que su pluma se separó del papel, una sonrisa aliviada y triunfante se extendió por su rostro. Incluso me rodeó los hombros con el brazo y me susurró al oído: cariño, prepárate para ser una mujer rica. Miré su rostro engañoso y me burlé internamente. Sí, esperaré. Esperaré a verte caer de las nubes directo al infierno. Probablemente ya estaba ansioso por contactar a Vivian Reed, o tal vez a otra de sus VIPs para presumir de su éxito. Pero en el momento en que salió del bufete de abogados, empaqué toda la evidencia organizada en un archivo encriptado. El reporte anónimo dirigido al Departamento de Cumplimiento de la empresa de Michael, la Unidad de Crímenes Económicos de la ciudad y la Oficina Regulatoria de Impuestos. Dentro estaba el contrato en las sombras entre Michael y el señor Zhang, la cadena completa de evidencia del desfalco y lavado de dinero, y el mismo acuerdo de inversión que acabábamos de firmar, su sentencia de muerte en forma legal. Hice clic en enviar. El juego de Michael había terminado. Ese reporte anónimo cayó como una carga de profundidad en el mundo de Michael, detonando una ola masiva. Su empresa fue la primera en reaccionar. Temprano a la mañana siguiente escuché que la alta gerencia estaba furiosa. Los departamentos de cumplimiento ilegal inmediatamente formaron un equipo de investigación especial, confiscando todas las computadoras de oficina y archivos de Michael. Michael comenzó a recibir llamada tras llamada de la empresa. Al principio trató de mantener la calma, encerrándose en el estudio y bajando la voz mientras negociaba. Pero conforme pasaba el tiempo, su voz se volvía más fuerte, sus emociones cada vez más fuera de control. No lo hice. Esto es calumnia. Alguien me está incriminando. ¿Evidencia? ¿Qué evidencia? No pueden tomar un email anónimo y quiero ver al presidente. Se lo explicaré cara a cara. Cuando salió del estudio, su rostro estaba pálido, sus ojos llenos de miedo y pánico. Como un conejo acorralado por sabuesos. Al verme se abalanzó hacia adelante como si agarrara su último salvavidas, sujetando mi mano. Cariño, la empresa está en problemas. Alguien me está persiguiendo. ¿Me crees, verdad? Soy inocente. Liberé mi mano, le serví un vaso de agua tibia y lo consolé suavemente. No te apresures. Cuéntame despacio qué pasó. Mi calma pareció tranquilizarlo un poco, pero no se atrevió a decirme la verdad, murmurando. En cambio, sobre luchas internas de poder y ser convertido en chivo expiatorio. No lo presioné, solo escuché en silencio, mis ojos llenos de confianza y preocupación. En ese momento su teléfono sonó otra vez, identificador de llamadas Vivian. Le echó un vistazo, la irritación cruzó por su rostro antes de rechazar la llamada. Pero la persona que llamaba era implacable, marcando una y otra vez. Finalmente, con expresión de frustración, contestó y salió al balcón, su voz baja y cortante. ¿Podrías parar ya? Ya tengo agua hasta el cuello aquí.
No tengo tiempo para ti, espetó Michael. Del otro lado, Vivian Reed era igual de implacable, su voz aguda cortando el aire. Michael, ¿no dijiste que tenías esto bajo control? ¿Qué está pasando ahora? Escuché que tu empresa te está investigando. ¿Estás acabado? ¿Qué hay de mí? ¿Qué hay de la casa que prometiste comprarme? Cállate de una vez. Si no hubieras sido tan estúpida, presumiendo todo por todas partes, nada de esto habría pasado. Ah, así que ahora es mi culpa. Si no fueras tan inútil, si pudieras siquiera manejar a tu propia esposa, ¿acaso alguien te habría denunciado? Eres patético. El hombre que una vez había sido su cachorro exclusivo, y ella su querida adorada, ahora se despedazaban entre sí como perros rabiosos, lanzándose culpas de ida y vuelta. De pie en la sala con un vaso de agua en la mano, escuché las maldiciones que se derramaban desde el balcón, la comisura de mis labios curvándose en una sonrisa cruel. Hermoso, era como escuchar una sinfonía. La investigación de la empresa se movió a la velocidad del rayo. La evidencia era irrefutable y la cadena que yo había proporcionado era tan completa, que dejó al equipo asombrado. En 3 días se emitió la decisión interna. Michael Parker, sospechoso de malversación grave, apropiación indebida de fondos públicos y fraude comercial, sería removido de todos los cargos con efecto inmediato. La empresa lo reportaría formalmente a la policía y se reservaba el derecho de emprender acción legal completa. El anuncio se extendió por la industria como un virus. El una vez glorioso, muy respetado señor Parker, la joven y prometedora estrella del mundo empresarial, se convirtió de la noche a la mañana en el blanco del desprecio universal, el hazmerreír público. Su imagen cuidadosamente construida se derrumbó en un instante. Esa tarde, después de ser echado de la empresa, me llamó incontables veces. No contesté ni una sola. Entonces comenzó a enviarme mensajes de texto desde varios números desconocidos. Emily, eres tú, ¿verdad? Tienes que ser tú, mujer venenosa, moviendo hilos detrás de mi espalda. ¿Qué te hice alguna vez para merecer esto? Por favor, te lo ruego, reúnete conmigo una vez, podemos hablar. Por el bien de nuestros 7 años de matrimonio, amenazas, maldiciones, súplicas, las leí todas. Sin el más mínimo parpadeo de emoción. 7 años de matrimonio. Cuando estaba en la cama con otra mujer, pensó en esos 7 años. Cuando conspiró para quitarme la casa que me dejaron mis padres, pensó en esos 7 años. Ahora que había perdido todo, ¿se acordaba? Demasiado tarde. Bloqueé todos los números que usó. Esa noche sonó el timbre de la puerta. A través de la mirilla vi a Michael parado ahí, desaliñado y con los ojos hundidos. Su cabello era un desastre, su barba sin afeitar, su traje arrugado, sus ojos hundidos, nada quedaba del hombre confiado que solía ser. Tocó el timbre una y otra vez, golpeando la puerta. Emily, abre. Abre la puerta, perra. Sé que estás ahí, sal de ahí. Lo ignoré y caminé hacia la cocina para cocinarme un tazón de fideos cubierto con un huevo dorado perfectamente frito. El vapor se curvaba en el aire, delicioso. Los gritos de afuera se convirtieron en la música de cena más placentera que había escuchado jamás. No sé cuánto tiempo pasó antes de que finalmente se hiciera silencio. Terminé mis fideos, lavé el tazón, y noté un nuevo mensaje en mi teléfono. Era de Sofía, una foto de 2 oficiales uniformados empujando a Michael dentro de un coche policial. Aún estaba luchando, su boca abierta en lo que parecía ser una corriente de gritos desesperados. El pie de foto decía, captura limpia. Miré esa foto por un largo tiempo antes de guardarla y ponerla como fondo de pantalla de mi teléfono. Quería recordarme a mí misma todos los días, este es el destino de un traidor. Y esto era solo el comienzo. La verdadera satisfacción aún estaba por venir. Después de que Michael fuera arrestado por la policía, fui convocada como testigo clave a la Unidad de Delitos Económicos. Sentada en la sala de interrogatorio seria y formal, no sentí ni el más mínimo rastro de nerviosismo. Entregué cada pieza de evidencia que tenía, la memoria USB llena de sus secretos más sucios. Y el acuerdo de inversión que él había firmado personalmente, asumiendo plena responsabilidad por todo. A los oficiales investigadores. Revisaron la cadena de evidencia clara y lógicamente hermética que proporcioné, sus rostros mostrando genuina sorpresa. Un oficial mayor no pudo evitar comentar, señora Parker, sus habilidades de contrainvestigación y conciencia de preservación de evidencia son mejores que las de muchos de nuestros profesionales. Solo sonreí levemente. La necesidad me obligó a ser así. El caso progresó de manera inusualmente fluida. Ante pruebas irrefutables, todas las negaciones y excusas de Michael se desmoronaron en debilidad. En el centro de detención, a través de su abogado, finalmente se enteró de toda la verdad, que él
Denunciante anónimo que lo había enviado directo al infierno era la esposa que había compartido su cama durante 7 años y como había tendido la trampa paso a paso hasta que él saltó voluntariamente a un pozo del cual no había retorno. Se quebró completamente. Usando su última oportunidad de hacer una llamada al mundo exterior, me telefoneó. En el momento que contesté, su voz llegó a través del auricular en un rugido histérico. Emily Ward, mujer viciosa y de sangre fría. Aunque muera, no te perdonaré. ¿Cómo pudiste ser tan cruel? Tuvimos 7 años juntos y pudiste hacerme esto. Pagarás por esto. Tendrás tu merecido. Escuché en silencio, dejándolo despotricar hasta que se quedó sin aliento, luego hablé en un tono uniforme. Sin emociones. Michael, ahora sabes lo que se siente el dolor. Cuando me traicionaste, cuando conspiraste contra mí, ¿alguna vez pensaste que habría un día como este? Tú, tartamudeó. ¿Crees que no sabía sobre Vivian Reed, sobre las otras, Wendy Reed, Zoe Reed? Solté una risa corta y fría. ¿Crees que no sabía que estabas usando nuestro dinero conjunto para mantener a otras mujeres, que andabas detrás de mi propiedad prematrimonial? Michael, no eres despiadado. Eres estúpido. Sobreestimaste tu inteligencia y subestimaste lo decisiva que puede ser una mujer cuando su corazón está completamente roto. Antes de que pudiera responder, colgué y bloqueé el número. Ese hombre desaparecería de mi mundo para siempre. Con la ayuda de Sofía, mi proceso de divorcio transcurrió sin problemas. Michael había cometido infidelidad durante el matrimonio, desvió bienes conyugales e incluso me defraudó. Cada uno de estos actos lo convirtió en la parte culpable. El tribunal finalmente dictaminó que yo recibiría el 70% de nuestra propiedad conjunta, tomando en cuenta su grave mala conducta. Las ganancias ilegales de su malversación fueron todas recuperadas por su empresa, y sus bienes personales, acciones, ahorros, no eran ni de cerca suficientes para cubrir el déficit. Realmente se quedó sin nada. Cuando sus padres se enteraron de que su hijo estaba en prisión y que yo me llevaría la mayoría de los bienes de la familia, vinieron a mi casa furiosos. Los 2 ancianos lloraron y amenazaron fuera de mi puerta. Emily, ¿cómo puedes ser tan despiadada? Sin importar lo que haya hecho Michael, sigue siendo tu esposo. Su madre sollozó, sentándose en el suelo y golpeándose los muslos. ¿Qué te ha hecho jamás nuestra familia Parker, para que nos empujes a la muerte de esta manera? Su padre apuntó un dedo tembloroso a mi cara. Todo su cuerpo temblaba de ira. Trataron de usar los lazos familiares y la moralidad para hacerme sentir culpable y someterme, pero hacía mucho que había dejado de verme afectada por tales trucos. No discutí con ellos. Con calma abrí la puerta, los invité a pasar, y justo frente a ellos encendí el proyector. La primera imagen era la foto íntima que Vivian me había enviado de ella y Michael. La segunda era el estado de cuenta de la tarjeta de crédito de Michael, cada línea un registro flagrante de gastos en tiendas de lujo y hoteles. La tercera era el contrato en las sombras entre Michael y el señor Zhang, junto con las transferencias bancarias que mostraban el movimiento de fondos. La última era el acuerdo de inversión que él había firmado personalmente intentando estafarme para quitarme mi propiedad. Mientras se reproducía la presentación, sus expresiones cambiaron de ira a shock, luego a vergüenza. Y finalmente a humillación total. Señor y señora Parker, dije mientras apagaba el proyector, mi voz aún calmada. No obligué a nadie a hacer nada. Simplemente estoy protegiendo mis derechos legales. No destruí a Michael. Su propia avaricia y desvergüenza hicieron eso. Y si vienen aquí otra vez a causar problemas, no dudaré en llamar a la policía, o puedo enviar esto a todos sus familiares y amigos y dejar que todos juzguen por sí mismos. Mis palabras fueron como un balde de agua helada, extinguiendo completamente su furia. Se fueron con la cabeza gacha, derrotados. Él nunca apareció otra vez. Y la otra figura central en esta tormenta, Vivian Reed, finalmente encontró su propio final. Porque estaba implicada en los crímenes financieros de Michael, la policía la citó como sospechosa clave. Trató de echar toda la culpa sobre Michael, pintándose como una joven ingenua cegada por el amor. Pero ante la evidencia abrumadora, sus mentiras se derrumbaron instantáneamente. No solo había aceptado grandes cantidades de artículos de lujo comprados con el dinero sucio. Dinero, también había usado su posición para promover sus proyectos ilegales. Al final, pagó el precio por su vanidad y estupidez. La caída pública de un ejecutivo de empresa se convirtió en una sensación mediática. Michael y yo, que una vez fuimos la pareja modelo, nos convertimos en chisme para el público. Pero sorprendentemente la opinión pública no me condenó a mí, la mujer que había destrozado a su marido. Infiel.
Mi compostura, racionalidad y determinación me valieron una reputación como una mujer de inteligencia y valor. Me convertí en un símbolo para muchas mujeres que habían sido traicionadas. Cuando recibí el decreto de divorcio del tribunal, sellado en rojo brillante, no sentí ni alegría ni tristeza, solo el alivio tranquilo de algo finalmente resuelto. No lo rompí. Lo guardé cuidadosamente en mi caja fuerte. Era tanto la medalla que había ganado por ganar esta batalla como el boleto a mi nueva vida. Desde el día que el divorcio se hizo definitivo, me sentí como un pájaro que había estado atrapado en una jaula. Durante años, finalmente liberado. Incluso el aire que respiraba sabía ligeramente dulce. Lo primero que hice fue renovar completamente el hogar que había albergado 7 años de mi matrimonio. Con Michael. Contraté al mejor equipo de diseño para remodelar la casa, derribando cada pared opresiva y reemplazándolas con ventanas brillantes del piso al techo. Los muebles oscuros y pesados que Michael había amado, símbolos de su llamado éxito, fueron tirados afuera. En su lugar, elegí tonos cálidos y minimalistas de madera. Llené el balcón con flores y plantas que amaba. Colgué pinturas al óleo de mis días de estudiante en la sala de estar. Cada rincón respiraba nueva vida y mis esperanzas para el futuro. Esta ya no era nuestra casa. Era mi casa, mi santuario, mi castillo. Para celebrar mi renacimiento, Sofía me organizó una pequeña fiesta solo con mis amigos más cercanos. Levantamos nuestras copas de champán y me sonrieron diciendo, «Felicidades, Emily. Bienvenida de vuelta al mundo de los vivos». Sí, el mundo de los vivos. Durante esos 7 años, había vivido como una marioneta sin alma, sacrificando mis sueños y ambiciones para preservar un matrimonio que solo se veía perfecto desde afuera. Ahora era hora de vivir para mí misma. Renuncié a la empresa en la que había trabajado durante casi 10 años. Mi director trató repetidamente de persuadirme para que me quedara, pero mi decisión estaba tomada. Quería darme un largo descanso para finalmente ver los lugares que siempre había soñado, pero nunca visité porque Michael había dicho, no me gustan. Me inscribí en las clases de pintura y yoga que había postergado durante mucho tiempo, comencé a aprender francés. Y activamente amplié mi círculo social. Conocí a muchas personas nuevas y fascinantes, mochileros que viajan por el mundo, artistas independientes talentosos. Y mujeres empresarias exitosas. De ellas vi otra posibilidad para la vitalidad femenina. Me di cuenta de que el valor de una mujer nunca ha sido definido por el matrimonio o un hombre. Ocasionalmente me encontraba con antiguos colegas o amigos. Sus ojos llevaban un rastro de lástima y curiosidad. No los evité ni tampoco expliqué. Simplemente respondí con mi sonrisa más brillante y confiada. Mi vida era la mejor prueba de que estaba mejor que nunca. No mucho después el caso de Michael fue formalmente sentenciado, encontrado culpable de malversación y apropiación indebida de fondos públicos. Fue condenado por múltiples cargos y sentenciado a 15 años de prisión. Vi su foto en las noticias, escoltado fuera del tribunal por oficiales. En solo unos pocos meses, había envejecido hasta ser irreconocible, su cabello más de la mitad canoso, sus ojos vacíos. Y sin vida, como un caparazón despojado de su alma. Mirando esa foto, no sentí ninguna oleada de triunfo, solo el desapego tranquilo de leerla. Historia de un extraño. Ese hombre ya no tenía nada que ver con mi vida. Algún tiempo después, por casualidad, vi a Vivian Reed en un sucio restaurante de comida rápida en la esquina. Llevaba puesto un uniforme de reparto mugrienta, luchando por trapear el piso. El rostro hermoso y altivo que una vez había exhibido ahora estaba marcado por el agotamiento y la fatiga. Toda su antigua arrogancia y brillo habían desaparecido sin dejar rastro. Ella también me vio. Nuestras miradas se encontraron por un solo segundo antes de que bajara la cabeza como un conejo asustado, no. Atreviéndose a mirarme de nuevo como si deseara que la tierra se la tragara. No me detuve, no la reconocí, y pasé de largo como si fuera una completa extraña. Su caída y su arrepentimiento no tenían nada que ver con Migo. Mi vida ya había pasado a una nueva página, mientras ella seguía hundida en el mismo pozo sucio, incapaz de salir. Quizás ese era el mejor castigo que podría recibir. Pensé que todos los rencores habían sido saldados, que la vida finalmente podría volver a aguas tranquilas. Pero una crisis inesperada se acercó silenciosamente. No mucho después de que renuncié, una empresa tecnológica en ascenso se puso en contacto conmigo a través de un cazatalentos. Valoraban mucho mi experiencia en proyectos pasados y mis habilidades. Ofreciéndome un salario, no pude rechazar asumir el rol de directora de marketing. El nuevo puesto era desafiante, reavivando mi pasión por la energía competitiva del lugar de trabajo. Me adapté rápidamente al ritmo y a través de mis habilidades, llevé al equipo a ganar varios proyectos impresionantes. Ganándome respeto en toda la empresa.
Pensé que mi vida finalmente estaba en un nuevo camino brillante, hasta que un correo electrónico anónimo cayó en mi bandeja de entrada como una roca, enviando ondas a través de la superficie tranquila de mi mente. Era tarde en la noche. Estaba en casa, trabajando en la presentación del día siguiente cuando apareció un nuevo mensaje. Sin línea de asunto. El remitente era solo una cadena sin sentido de caracteres aleatorios. Sin pensarlo, hice clic para abrirlo. Dentro había solo unas pocas fotos. El fondo era el café de abajo de mi empresa. Los sujetos principales éramos yo y un hombre llamado Ryan Chen, el director técnico de una empresa asociada. Habíamos estado en contacto frecuente por trabajo. Era genuino, profesional e ingenioso. Sí tenía un cariño incipiente hacia él. Las fotos eran claras, mostrándonos charlando y riendo juntos en el café. El ángulo fue cuidadosamente elegido para hacer parecer que éramos una pareja íntima. Debajo de las imágenes había una sola línea de texto en rojo negrita. Aléjate de él, o te arrepentirás. Mi corazón se hundió bruscamente. Ese tono familiar y amenazante instantáneamente trajo recuerdos de mi peor pasado. ¿Podría ser este uno de los viejos asociados de Michael? O Vivian Reed, aún guardando rencor, tratando de vengarse de mí. Mi vida acababa de volver al orden. Estaba a punto de ser arrastrada a otro lío sucio. Una sensación sofocante de ser observada y amenazada se cerró sobre mí otra vez. Inmediatamente reenvié el correo a Sofía. Ella me devolvió la llamada rápidamente con un tono serio. Emily, esto no es simple. Michael puede estar en prisión, pero sus conexiones externas son complicadas. Es completamente posible que alguien quiera actuar en su nombre. ¿Y recuerdas al señor Zhang? El caso de Michael lo arrastró. Aunque se salvó pagando, sufrió pérdidas importantes. Él podría muy bien guardar rencor contra ti. Su análisis me envió un escalofrío por la columna vertebral. Me di cuenta de que podría no estar enfrentando un rencor personal, sino un grupo de interés invisible y oculto. Operando en las sombras. Traté de rastrear la dirección IP del correo electrónico, pero quien lo envió era astuto, usando un servidor extranjero. Y múltiples capas de redireccionamiento. Era imposible de rastrear. No hice una escena, ni se lo dije a Ryan. Pero comencé a observarlo en silencio. Noté que últimamente parecía preocupado, a veces desconectándose en las reuniones, revisando su teléfono más a menudo de lo usual. Mis instintos me dijeron que esto podría no estar dirigido solo a mí. Ryan también podría ser un objetivo. No podía simplemente esperar pasivamente a que el otro lado hiciera el siguiente movimiento, no como la última vez. Esta vez, yo atacaría primero. Arrastraría a este fantasma fuera de las sombras con mis propias manos y vería exactamente quiénes eran. ¿Qué querían exactamente? No podía permitir que nadie amenazara el pedazo de mi nueva vida ganado con tanto esfuerzo otra vez. Decidí ser honesta con Ryan. Una tarde de fin de semana, le pedí que se encontrara conmigo en una casa de té tranquila. Le conté todo, mi pasado y el correo electrónico anónimo amenazante sin dejar nada fuera. Mi tono era calmado, como si estuviera contando la historia de otra persona. Ryan no habló por mucho tiempo después de que terminé. Solo me miró con una mezcla de shock y lástima en sus ojos. Emily, lo siento, finalmente dijo, su voz ronca. No tenía idea de que habías pasado por tanto. Entonces confesó sus propios problemas. Resultó que últimamente él también había sido acosado y amenazado. La otra parte buscaba un algoritmo central de IA que su empresa estaba desarrollando. Cuando rechazó su oferta de comprarlo a un precio inflado, recurrieron a tácticas sucias para tratar de robar los datos técnicos, incluso amenazando su seguridad y la de su familia. Sospecho que las personas que te enviaron ese correo son las mismas que me están acosando, dijo Ryan. Gravemente. Están tratando de usarte para presionarme. Dos hilos aparentemente no relacionados finalmente se cruzaron. Ambos nos habíamos convertido en presa del mismo grupo en las sombras. No podemos simplemente sentarnos aquí y esperar a que nos destrocen, le dije con la mirada firme. Trabajemos juntos. Ryan me miró a los ojos y asintió pesadamente. Enfrentados a un enemigo común, nos convertimos en los aliados más confiables. Comenzamos a unir cada pista que teníamos. De repente recordé los archivos de la computadora de Michael sobre el señor Zhang y ese misterioso proyecto. En ese entonces, solo me había enfocado en la malversación y el lavado de dinero, nunca profundicé en los detalles del proyecto. Saqué la vieja unidad USB y revisé cada archivo cuidadosamente. El descubrimiento nos hizo jadear a ambos. El proyecto que Michael había tratado de venderle a Zhang no era solo algún trato ordinario, era un conjunto
de datos centrales sobre tecnología de reconocimiento de inteligencia artificial robados de su propia empresa. Y esa tecnología estaba ahí, intrínsecamente conectada al algoritmo de IA que la empresa de Ryan estaba desarrollando, ubicándose en un eslabón crucial aguas arriba aguas abajo en la cadena industrial. Ese supuesto señor Zhang no era más que una fachada. Detrás de él había un sindicato criminal transnacional especializado en robar inteligencia de alta tecnología y cometer crímenes corporativos. Habían explotado la codicia de Michael y la vanidad de Vivian Reed, convirtiéndolos en agentes para robar secretos comerciales. Y ahora habían puesto sus ojos en Ryan. Todo encajaba. Debían haber creído que Michael había dejado otra copia de seguridad aún más crítica de los datos técnicos. Un plan audaz tomó forma en mi mente. Podemos darle la vuelta a esto, dije. Tendimos una trampa. A través de un canal de confianza, filtré la noticia de que tenía una copia de seguridad completa de la tecnología central, que Michael había dejado atrás y que estaba dispuesto a venderla por un precio alto. La organización misteriosa mordió el anzuelo. Pronto me contactaron y arreglaron encontrarse en un almacén remoto. Ese día entré al almacén solo, cargando una maleta llena de nada más que papel triturado, tal como habían instruido. Ryan ya había coordinado con la policía, que tenía toda el área rodeada. El intercambio fue tenso. Seguí el juego regateando el precio, mientras una cámara miniatura escondida en el botón de mi abrigo grababa cada segundo, cada palabra incriminatoria que hablaron, cada detalle sobre sus operaciones internas. Cuando abrieron la maleta y se dieron cuenta de que habían sido engañados, se movieron para agarrarme. Pero antes de que pudieran ponerme una mano encima, los oficiales se abalanzaron desde todos lados. La operación encubierta destapó un caso criminal transnacional masivo. La policía siguió el rastro y desmanteló toda la red doméstica del sindicato. El señor Zhang, una vez tan intocable, fue capturado en la redada. Michael, cuya profunda participación con el sindicato fue descubierta, enfrentó cargos adicionales y vio su sentencia extendida a 25 años. Vivian Reed, encontrada culpable de haber asistido a Zhang en transacciones ilegales, tuvo su libertad condicional revocada y fue enviada de vuelta a prisión. Por fin, las nubes oscuras se habían ido para siempre, esta vez. Verdaderamente. Con el sindicato desmantelado, Ryan y yo fuimos públicamente elogiados por la Oficina de Seguridad Pública de la ciudad por proporcionar inteligencia clave y cooperar valientemente en la operación. Nuestra historia fue ampliamente cubierta por los medios de comunicación. De la noche a la mañana, me transformé de la ex esposa vengativa que destruyó a su marido infiel en una profesional perspicaz y capaz y una heroína contra el crimen. Mi imagen pública se volvió aún más positiva, y algunos incluso me llamaron un modelo a seguir para las mujeres independientes. Después de sobrevivir juntos a esta experiencia de vida o muerte, Ryan y yo nos acercamos rápidamente. Nos dimos cuenta de que no éramos solo compañeros de armas, éramos almas gemelas que se entendían mutuamente en el nivel más profundo. Él admiraba mi resistencia e inteligencia, y yo respetaba su integridad y valor. Naturalmente nos acercamos más. Con él sentí una sensación de seguridad y felicidad que nunca había experimentado antes. Un amor saludable y sincero construido sobre la igualdad, el respeto y la confianza. Finalmente había salido de la sombra de mi matrimonio pasado, recuperando la habilidad de amar y ser amada. Nuestras carreras también florecieron. Los proyectos en los que Ryan y yo trabajamos juntos lograron un tremendo éxito y se convirtieron en historias celebradas dentro de nuestra industria. El valor de mercado de ambas empresas se disparó como resultado. Ocasionalmente escuchaba noticias sobre Michael y Vivian Reed a través de Lily. Escuché que después de que Michael se enteró de que su sentencia había sido extendida, perdió completamente la razón en prisión. Pasaba sus días murmurando tonterías en su celda, insistiendo en que Ryan y yo habíamos conspirado para incriminarlo. El hombre pulido y refinado que una vez fingió ser había desaparecido, reemplazado por un loco completo. En cuanto a Vivian, después de ser enviada de vuelta a prisión, su espíritu se quebró. Al ser liberada, su reputación estaba en ruinas. No pudo encontrar ningún trabajo respetable y se vio obligada a sobrevivir en el fondo de la sociedad, tomando trabajos ocasionales para sobrevivir. Lily me contó que una vez se encontró con los padres de Michael, quienes regañaron a Vivian en la calle, señalándole la cara y gritando culpándola por todo. Incluso la empujaron. Al final, se hundió en el alcohol y la desesperación, terminando sin hogar. Sus finales no fueron más que el resultado de sus propias decisiones. Cuando escuché estas cosas, no sentí ni una pizca de emoción. No eran más que personajes secundarios irrelevantes y superficiales de la película de mi vida. Finalmente lo entendí.
La verdadera venganza no se trata de ver sufrir a tus enemigos. Es vivir tan por encima de ellos que nunca puedan alcanzarte. Esa es la bofetada más fuerte y resonante a la traición. Un año después, tomé unas largas vacaciones y me fui de gira mundial con Ryan. En la cumbre de las montañas nevadas en Suiza, tomé una foto. Llevaba una chaqueta roja, sonreía radiante, mis ojos claros y decididos. Junto a mí estaba el brazo cálido y firme de Ryan, y detrás de nosotros se extendían majestuosas montañas y mares de nubes.